La fuente de alimentación. Características importantes de este equipo. Bueno, vamos a ver sus etapas de este equipo. Primero, este tiene la, la tarea, tiene la labor de cambiar la atención, ¿no? Que es pasar de corriente alterna a continua. Y en primera instancia necesitamos eh, dar una transformación a la atención de entrada, por eso el transformador. Entonces, ¿cuál es, cuál es en este caso lo que el transformador va a hacer? Es reducir o aumentar la tensión. Hace esas dos cosas, ¿no? Reducir o aumentar. Cuando aumenta la tensión, ya no es necesario rectificar, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, cuando se aumenta la tensión, lo hace para un tema específico. De repente, formar un gran arco, ¿ya? Formar un gran arco, o sea, un arco eléctrico. Ese arco eléctrico eh, lo utilizan, por ejemplo, ¿no? Cuando uno quiere encender un auto para que trabajen los inyectores, el, el encargado de generar esa chispa es el electrodo, ¿ya? Eh, no me recuerdo cuál es el nombre exacto. Bujía sería, claro, bujía. Este dispositivo es el encargado de generar ese arco, esa chispa. Cuando ingresa la gasolina genera ahí un arco, una chispa. Pero la tensión es alta. ¿Por qué? Porque primero pasó por una bobina, por un transformador, ¿no? Por una bobina. ¿Qué hizo este? Este recibió la tensión, digámoslo así, una tensión este, baja y la elevó. La relación de transformación muchas veces es de 1 a 1000 para esos equipos. O sea, si entra, digamos, 12 voltios, entonces sale 12.000 voltios. Y así de esa manera pueden generar un arco, ¿no? Con esa cantidad de tensión generan un arco. Bien, entonces en otros aspectos también el transformador reduce, en la mayoría de los casos reduce, porque la fuente de alimentación de las computadoras, ¿no? Estas reciben 220 voltios y la transmiten fuera de él en 9, 3, 5, 12 voltios, así. Entonces, las reducen, rectificadas, filtradas, y en algunos casos, eh, cuando se trata de una fuente regular, es para poder tener diferentes tipos de tensiones, ¿ya? Pero el transformador hace eso, en realidad. Tiene ese trabajo, ¿ya? Tiene ese trabajo. Entonces, eh, en vez de tener, como se dice, una batería, ¿no? Una batería de limitado uso, porque las baterías son de limitado uso, tener un transformador, un rectificador, un filtro y conectarlo directamente desde la fuente de la red normal, entonces podemos nosotros podemos coger, ¿no? Esa fuerza, esa potencia que nos suministra la red normal y poder adecuarla a poder tener una tensión necesaria en la salida. A ver, la relación del transformador ya lo deben saber, recordarla, que es esta, ¿no? Es esta. Eh,
A ver, ¿qué sucede con esto? Este de acá es la bobina primaria, ¿no? EP es bobina primaria. Esta parte de acá es la bobina secundaria. Aquí hay espiras, se le llama. Cada una de estas bolitas que se forman así, espiras. Esas espiras son las espiras primarias y estas de acá son las espiras secundarias. Entonces hay una relación entre espiras primarias y espiras secundarias. ¿Qué es esto, no? El voltaje primario sobre el voltaje secundario, corriente secundaria, corriente primaria, número de vueltas, ¿no? De la cantidad de espiras entre el número de vueltas de la cantidad de espiras, la primaria y secundaria. Esto de acá, esto hay que entenderlo, no hay que memorizarlo, ¿ya? Hay que entenderlo. Si no lo entendemos, va a ser inútil, ¿no? Tenemos que entenderlo, tenemos no que memorizar, esta es la fórmula y listo, no, tenemos que entenderlo. Y vamos a entenderlo, ¿ya? A ver, presten atención para algunos cálculos que vamos a hacer más adelante. Eh, si nos está diciendo, que yo tengo acá, vamos a buscar, de repente tenemos suerte. Vamos, listo, relación de transformación. Bien, ahí nos ha botado justo lo que no queremos nos bota. Y lo que realmente necesitamos no lo tenemos. Palabras sabias, ¿no? Nos botan imágenes. Pero bueno, no lo que necesitamos. Bien, vamos a usar esto. Ya, hacemos uso de esto. A ver, ¿se ve la imagen? Ya, listo. Sí, dice Peña. Lo demás, ¿cómo están los demás? ¿Sí? Ya. A ver, la idea es esta, así como vemos. ¿Ah? Eh, por acá está la red normal. eh, la tensión trabajada es así, ¿no? Se enrolla en el lado del material ferroso, del metal. Entonces, mediante inducción, la corriente fluye, ¿no? La corriente fluye. Y gracias a la relación que hay entre esto, que son las espiras de entrada y las espiras de salida, se puede formar
una tensión de carga relacionada eh, con el elemento alimentar en el lado secundario. Pero, ¿qué tengo que entender yo? Que es lo más importante. Uno no puede estar memorizándose las cosas, ¿no? Nos han enseñado eh, nos han enseñado de niños. Claro que memorizar también es importante, pero más importante que memorizar es entender, ¿no? Yo me puedo memorizar muchas palabras, pero si no las entiendo, ¿de qué me sirve? Por eso es importante entender, ¿no? Bien, entonces, eh, si yo tengo acá, en este lado, en la entrada primaria, si yo tengo una potencia, ¿por qué una potencia? A ver, una potencia porque si sacamos la potencia resistiva, que solamente va a ser corriente por voltaje, ¿no? O voltaje por corriente, como quieran. Entonces, una potencia activa de un circuito monofásico, ¿ya? Eh, entonces, la relación va a estar entre corriente y voltaje, y ahí voy a tener la potencia. Si la entrada de, vamos a suponer, eh, la potencia de mi transformador es de 220 watts, ¿ya? Esa es la potencia de mi transformador. Entonces, yo puedo deducir que en la entrada voy a tener una corriente ¿de cuánto? Tengo 220 watts, estoy despejando. ¿Cuánto sería la potencia en la entrada? ¿Cuánto sería? A ver, no necesito hacer mi cálculo, ¿no? De frente. Mi corriente sería 220 watts a 220 hace que tuviera la red normal. La red normal es de 220 voltios. Entonces la corriente sería de 1 que un amperio, ¿no? Entonces, esa sería la corriente que fluye. O sea, si yo quiero pedir o que hagan un transformador, uno le dice, bueno, quiero un transformador de 220 watts. Y bueno, la persona te dice 220 watts. Ya, entonces, esos son los más comunes. Cuando uno quiere trabajar, esos son los más comunes. Entonces, eh, eh, utilizaron pues esa manera, ¿no? De denominar eh, el tamaño del transformador, el diseño del transformador mediante la potencia. Entonces, la mayoría de los transformadores son de un tamaño y ese tamaño te da una potencia y esa potencia te da una corriente. Pues si tú quieres de más amperaje, entonces el transformador más grande, ¿ya? Transformador más grande. Entonces, de acuerdo a eso, se diseña el transformador.
y te van a dar la potencia para que tú obtengas corriente. Pero ¿qué sucede acá? A ver, la potencia en el lado de acá es la misma que en el de acá, es la misma, ¿ya? O sea, la potencia que yo tenga acá va a ser la misma que la que está acá. Wow, wow, a ver, ¿cómo es esto? No entiendo, dirán ustedes. Sí, la potencia que hay acá en este lado es la misma que en este lado, la misma. Entonces podemos decir, si le vamos a poner, lo denominamos, ¿no? Potencia uno y aquí potencia 2. Entonces, potencia uno es igual a potencia 2. O sea que hay una sola potencia. Pues sí, hay una sola potencia. Bien, entonces, ¿a qué es igual la potencia? ¿A qué es igual la potencia? La potencia uno es igual al voltaje uno, o sea, el voltaje de entrada, por la corriente uno, que es la corriente de entrada. Y esta a la vez es igual a potencia 2, que potencia 2 es igual a voltaje 2 por corriente 2, ¿no es cierto? Pero si yo despejase los voltajes, a ver, si lo acomodo uno en un lugar, los otros en otro lugar. O sea, este de acá pasa al otro lado dividiendo, ¿no? Porque si está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Y este que está multiplicando también, pasa al otro lado dividiendo. Entonces, ¿qué me va a salir? Yo tengo voltaje uno, que es voltaje de entrada, entre voltaje 2, que es voltaje de salida, es igual a corriente 2, que es corriente de salida, sobre corriente uno, que es corriente de entrada. Entonces, esta es la relación que se me ha formado. Por eso decimos que son iguales, ¿no? ¿Qué cosas son iguales? Las potencias. Entonces, si yo veo mi informe, ahí está mi informe, ¿qué me está diciendo en mi informe? ¿Qué me estás diciendo? Miren, acá. eh, Está diciendo que el voltaje, ¿ya? Este voltaje, acá, ese voltaje, este voltaje secundario, voltaje primario, voltaje secundario, tiene una relación con lo que hemos hecho. ¿Sí o no? Que estamos de acuerdo, hay una relación. Miren, miren acá, hay una relación ahí entre voltaje de entrada, voltaje de salida, corriente de salida, corriente de... O si queremos denominarlo, sería como está en PPT, voltaje del primario sobre voltaje del secundario es igual a corriente del secundario sobre corriente del primario, ¿no? O sea, sería lo mismo, solo que con otro dato. Sería lo mismo que esto, sería lo mismo. Entonces ahí viene lo de la potencia, ¿ya? O sea, son iguales, son idénticas. Tanto en el lado, en el lado primario, ¿ya? Como en el lado secundario,
son idénticas. Esa igualdad se traduce en esto, ¿no? A ver, ¿se entendió esa parte? Estamos dormiditos. ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? Muy bien, muy bien, muchachos. Qué bueno. Yo sé que están haciendo sus esfuerzos y eso es bueno. En esta vida, recuerden, mínimo, mínimo, tenemos que aprender un oficio, mínimo. Sí o sí tenemos que aprender un oficio. ¿Cuál va a ser su oficio de ustedes? Su oficio de ustedes, ¿ya? Va a ser eh, el de ser controlista, ¿no? Así que, ¿qué significa eso? Que ustedes van a trabajar en el ámbito de lo que es el diseño de un control, un determinado control para un determinado equipo o máquina. Pero más allá, ¿no? Más allá de esto, hay conocimientos previos, porque no cualquiera tiene un control automatizado de algo. Entonces ese conocimiento previo tiene que ver mucho con la electrónica, con la neumática, con la hidráulica, con la instrumentación, ¿no? La instrumentación es importantísima, la instrumentación es importante. Ahorita estamos hablando del transformador. Cuando hablemos de instrumentos de campo, de medición de campo, hay algunas nociones más tediosas, ¿no? Hay algunas nociones más tediosas. Entonces, ustedes van a tener que trabajar esos aspectos, ese conocimiento. Entonces, ¿cuál va a ser su oficio? Ese va a ser su oficio. Pero un oficio que sea bien, que sea adecuado, ¿no? Que no sea mediocre. Pero eso ya depende de ustedes, no depende de mí. Yo por eso estoy haciéndole las preguntas a Cárdenas Mendoza. ¿Cómo es eso? No te entendí. Ah, ya, al grupo del WhatsApp. Lo que pasa es que ese grupo yo no lo creé. Yo, a mí me colocaron, no sé quién lo colocó. ¿Quién es quién es a ver si Mávila, si es Mávila el que lo ha creado, entonces, a ver si lo agrega, porque yo no, yo en mi vida, jamás en mi vida he creado un grupo a mí me han puesto como administrador, ¿no? ¿Cómo se agrega? ¿Habrá alguna manera de agregarlo? A ver, esto no creo que sea tan complicado, ¿no?
listo, ya lo añadí. Ahora sí. Bueno, es la primera vez que añado a alguien. Siempre hay una primera vez, ¿no? Bien. Bueno, esto de las redes sociales, yo no tengo Facebook, tampoco tengo Twitter, solo el WhatsApp, ¿no? Pero esto de la tecnología, de las redes sociales, de las cosas, no son ajenas mi persona, porque en realidad yo vivo de la tecnología. ¿Y por qué vivo de la tecnología? Por la especialidad que manejo, la especialidad que tengo. Ustedes también, como futuros controlistas, la tienen que manejar la tecnología, ¿ah? Tienen que estar al día de toda la tecnología. Hoy día Senati está implementando, ya les comento, Senati está implementando tipo de, eh, un tipo de tecnología y control. Ya, no te preocupes. Bien, entonces está implementando un sistema de control, ¿ya? Que va a ser muy útil, creo yo, va a ser muy útil. Entonces, si esto que es un conocimiento básico, pequeño, nosotros tenemos que prepararnos para introducir más conocimiento en nosotros, en nosotros. ¿Ya? Eso va a ser un factor importante. Bien, como le decía, Senati está implementando un aula virtual donde nosotros podemos manipular equipos, ¿ya? O sea, podemos interactuar con esos equipos. Uno de esos equipos, por ejemplo, es el dispositivo de control. En otros casos será eh, eh, posiblemente un robot, ¿no? Posiblemente un CNC, o sea, diferentes equipos, ¿ya? Que uno puede interactuar. Y se puede, ¿por qué? Porque así como nosotros mandamos parámetros a un controlador o a un PIC para que haga lo que tenga que hacer, también podemos hacerlo para algunas máquinas que son automatizadas. Entonces, para eso tenemos que tener algunos conocimientos previos. Entonces, esto que estamos haciendo, que es básico, ¿ya? Básico, tenemos que entender, tenemos que dominar lo que es básico. No hay que sentarnos en la mediocridad y pensar que como, como estoy acá para no perder el tiempo, porque mi mamá, mi papá me están mandando a la fuerza, hay que trabajarlo bien. Uno dice, pero yo no quiero esto, a mí no me gusta, yo quiero ser soldador nada más y no ser otra cosa. Está bien, o sea, de repente te apasiona el tema, ¿no? De la soldadura, quieres ser soldador, como dices, pero no te has puesto a pensar que puedes hacer muchas cosas, no solamente una, sino muchas, y para hacer muchas tienes que tener la capacidad y creértela tú mismo de que tú puedes adquirir mucho conocimiento, pero detrás de todos esos conocimientos este, hay algo, ¿no? Hay algo muy importante, que es el trabajo, que es el esfuerzo, que es la dedicación. O sea, todo eso tienes que combinar. Ustedes no se sientan o no se sienten en la mediocridad. Si estamos trabajando esto, entonces, si lo han entendido, si lo tienen apuntado, si le están dedicando atención, entonces está bien.
Está bien porque está por buen paso, está por buen camino. Y lo virtual se ha implementado para que ustedes investiguen, ¿no? Para que ustedes hagan. Había un muchacho que me preguntaba sobre los osciloscopios, sobre eh, sobre el generador de funciones. Y está bien, ¿no? Está investigando, de repente quiere confirmar algo, que yo le diga sí, que yo le diga no. Y está bien, pero no hay nada más reconfortante que tú mismo confirmes las cosas. ¿Cómo confirmas tú? Trabajando diferentes informaciones, leyendo, leyéndola y aún así trabajando. Porque esto, por ejemplo, del transformador no es solamente la relación, ¿no? Ahorita yo digo, ya, ahí está la relación de transformación, y queda ahí, ¿no? Hay muchas cosas más, muchísimas cosas más. No solamente es esto, ¿no? Voltaje del primario, voltaje del secundario es igual a corriente del secundario sobre corriente del primario, que es igual al número de espiras del primario, número de espiras del secundario. Esta relación, sí que sirve, pero no es todo lo que lleva el transformador. Hay más conocimiento que encierra esto, ¿no? Porque gracias a Faraday tenemos esto, gracias a Faraday. Y podemos seguir indagando en su conocimiento y quién sabe, ¿no? Mañana más tarde te animas a hacer, no sé, algún tipo de generador magnético, porque sí hay. Lo único que necesitamos es tenerlo, la cantidad suficiente de imanes, la cantidad necesaria de fuerza y eh, bastante, diría yo, actitud para poder generar, ¿no? Hacer muchas cosas sobre eso. Bien, entonces esperamos que todos estén eh, relacionados con esto, esta parte del transformador, ¿ya? Sería muy, muy importante. Bien, antes de seguir, eh, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Hacemos un ejercicio y nos tomamos unos minutos para poder, no sé, hacer algunas actividades, ¿ya? ¿Está bien? Así como hemos quedado. Bien, vamos a hacerlo trabajo. Bien, ahí hay un pequeño ejercicio. De un transformador monofásico de 30 kilovolt ampere. 30 kilovolt ampere de 2000 a 380 voltios, 60 Hz. Tiene 400 espiras en el devanado secundario. Calcular corriente primaria, secundaria, plena carga, número de espiras del enrollamiento primario. Es un ejercicio, ¿no?
Entonces, hacemos ese ejercicio. Bien, entonces comenzamos. Un transformador, dice, con una potencia de 30 kilovolt-ampere. 30.000 volt-ampere. Volt-ampere es lo mismo que watts, solo que este se le dice volt-ampere porque uno puede medir la cantidad de corriente que pasa a través del transformador de manera muy directa. Por eso separan la parte de voltaje y amperaje, ¿no? Dice que trabaja de 2000 voltaje de entrada, 2000 voltios y voltaje de salida 380 voltios. Es el transformador de los postes, ¿no? Los transformadores y el de los postes. Una frecuencia de 60 Hz. Entonces, el número de espiras en el secundario es de 400 vueltas, ¿no? Entonces, ahora recuerdo que la potencia 1 es igual a la potencia 2, o sea, la potencia 1 es la potencia del lado del transformador de entrada. En el lado del transformador de entrada tengo el voltaje de entrada, ¿ya?, por la corriente de entrada, que es igual al voltaje de salida por la corriente de salida. Entonces, si hago una relación, sería voltaje de entrada sobre voltaje de salida es igual a corriente de salida sobre corriente de entrada. Entonces, con esto puedo trabajar tranquilo. ¿El voltaje a cuánto es? 2000 voltios. Entre voltaje de salida, 380. Entonces ya tengo esos datos. ¿Qué hago? Lo divido. Entonces sería 2000 entre 380. Acá me va a dar una razón de proporción, ¿no? ¿Cuánto es esa razón de proporción? 5,2631. Muy bien, esa es mi razón de proporción. Entonces, yo esto es una división que he hecho para saber de cuánto a cuánto es la división. O sea, este señor es para que yo pueda saber esa razón, este señor es 5,2631 veces lo que tengo acá. ¿Ya? Entonces, esa es mi razón. Ahora, a mí me piden hallar no la razón, pero ya la tengo. La corriente primaria y la corriente secundaria. Entonces, pero tengo acá el número de espiras también, ¿no? El número de espiras. Entonces, el número de espiras, primero, porque lo va a hacer más fácil, el número de espiras. Si yo sé que en el secundario tengo 400, ¿cuánto tendré número de espiras en el primario? Porque esa es la relación, ¿no? Entonces, borramos esto para después considerarlo. Despejo el número de espiras, ¿ya? El número de espiras. Entonces, eh, multiplico con esto y divido, ¿no? ¿Cuánto me va a salir? 2105,26 vueltas.
tiene el número de espiras primaria. Ya, multiplico esto en 2000, el resultado lo divido entre esto y me da 2105.26 vueltas. Este es el número de espiras primaria. Ahora me dice la corriente. Bueno, esto es fácil porque yo sé que eh, la potencia es 30.000 volamperos, o sea, eh, 30.000 volamperos. Y la tensión de entrada, recuerden que pero la potencia de entrada es la misma que la potencia de salida, por lo tanto es voltaje 1 por corriente 1. Yo no tengo el voltaje, yo no tengo la corriente 1, sería 30.000 volamperes, voltaje 1. El voltaje 1 sería 2000 por la corriente. La corriente 1 sería 30.000 en 2000. ¿Cuánto sería? 15 amperios. Ahora boto los tres ceros, ¿no? Sí. 3 ceros, 3 ceros, 30 entre 2, 15. 15 amperios. 15 amperios es lo que puede ingresar en ese momento. ¿Y cuánto es la corriente que puedo adquirir en la salida? Porque me está pidiendo la corriente de salida. Entonces sería lo mismo, lo mismo. 30.000 volamper, voltaje 1, que sería igual voltaje 2 por corriente 2. 30.000 volamper, 380 por la corriente 2. Le ponemos ahí 380, espejo, corriente 2, y la corriente 2 sería de 78.94. Listo. Ese sería mi relación de trabajo. Muy bien. ¿Qué es esto? Explico. Esta es la capacidad máxima de corriente que puede manejar el transformador. O sea, yo, si compro ese transformador de 30 volamper, kilovolamper, entonces voy a trabajar en mi salida casi 80 amperios. Voy a tener casi 80 amperios. Y en mi entrada 15 amperios. O sea, 80 amperios es lo que yo como máximo puedo obtener en mi salida. Si sobrepaso los 80, los 78 amperios, si sobrepaso los 78 amperios, lo que va a pasar con mi transformador es que se puede quemar, porque está diseñado para que me entregue, ¿cuánto? 78. Si sobrepaso, ¿ya? Si sobrepaso esa cantidad de corriente, si me paso esa cantidad de corriente, lo que va a pasar con mi transformador es que se puede quemar, ¿no? ¿Ya? Bueno, estos son los transformadores normalmente que están en los postes. ¿Han visto, no? Esos transformadores grandes, ¿no? Ya con eso yo puedo sacar ese pequeño cálculo, ¿no? No es gran cosa. ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿Se ha entendido o no se ha entendido? ¿Qué dice?
¿sí? NP significa número de vueltas del primario. ¿Ah? Número de vueltas del primario. NS, número de vueltas del secundario. ¿Ah? Porque obviamente el transformador internamente tiene vueltas. ¿Ya? ¿Sí? A ver, esta es la imagen que tenemos que tener en la cabeza nosotros. Esa es la imagen. Con eso nos tenemos que relacionar. ¿Ah? El número de vueltas, miren, número de vueltas del primario, número de vueltas del secundario. Yo le quiero hacer una pregunta antes de irnos a descansar. ¿Sí? A ver, ¿quién me responde? Esa imagen, sí, vamos a hacer otro ejemplo. Ya sabes, no te preocupes. A ver, esa imagen que vemos ahí, ¿es un transformador que reduce o eleva? ¿Ese transformador reduce o eleva? Muy bien, mira, Angulo, recién entra y dice que responde rapidito, eleva. Muy bien, porque sí eleva, ¿no? Eleva, este es un transformador elevador, no es un transformador reductor, es un transformador elevador. ¿Cómo me doy cuenta si es elevador o es reductor? A ver, Angulo, ¿por qué dijiste que se elevan al azar? ¿Ya? Claro, ¿no? Porque hay mayor vueltas en la salida, ¿no? Para reducir es al revés. Primero yo en la entrada tengo que tener más vueltas para reducir y en la salida menos vueltas. Pero si yo invierto esto, si yo en la entrada le doy menos vueltas y en la salida le doy vueltas, entonces estoy invirtiendo, ¿no? Y además el gráfico también, mira, el gráfico acá, en esta parte, una onda pequeñita y aquí una onda más grandecita, ¿no? Para los que quieran ver que es así. Nos tomamos unos minutos como hemos quedado. Bien, listo. En 10 minutos aproximadamente estamos reiniciando.